El Maximato. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emiliano Portes como presidente interino del país hasta 1934 con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracteriza por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de jefe máximo de la revolución deriva del nombre de este periodo. Durante el Maximato, 3 personas fueron presidentes de México: Emiliano Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente tras las elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo Rodríguez, quien fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. Plutarco Elías Calles fue una figura central en la historia política mexicana posrevolucionaria a partir de su mandato presidencial formal entre 1924 y 1928. En este lapso político se creó un partido único de Estado, el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, bajo la consigna de quienes quisieran la silla presidencial, que se forme, como lo decía el mismo Calles, quien imponía las reglas del juego del momento. Así, el Maximato es recordado como el gobierno de un hombre fuerte y como el último de los gobiernos cuadrillistas mexicanos. Además, fue un periodo en el que el impulso revolucionario de cambio social empezó a disminuir, en parte debido a la crisis económica mundial de 1929, conocida como la Gran Depresión. 1990 a 1978. Mexicano, fue presidente de México de 1928 a 1930, quien también fue el último presidente quien ejerció el cargo en calidad del interino. Nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria y falleció el 10 de diciembre de 1978 en Ciudad México. Tras el asesinato de Obregón, entonces presidente electo, Calles maniobró para que el Congreso designara como interino a un obregonista moderado. La elección recayó en Emiliano Portes, y durante su corto mandato los acontecimientos y decisiones más relevantes fueron: oficialización de la Constitución de Partido Nacional Revolucionario, 4 de marzo de 1929. Estallidos de la crisis económica mundial que afectó al país en 2 sentidos: la economía y la repartición de mexicanos desde Estados Unidos. Rompimiento de relaciones entre México y la Unión Soviética. El gobierno declaró ilegal el Partido Comunista Mexicano. Concesión de la autonomía a la Universidad Nacional y se ofreció ayuda a Agustín Sandino para sacarlo de Nicaragua. Pascual Ortiz Rubio, 1877-1863. Fue un geógrafo, historiador, diplomático y político mexicano que se desempeñó como presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su dimisión, siendo el último presidente mexicano en renunciar al cargo. Nació el 10 de marzo de 1877 y falleció el 4 de noviembre de 1963. Sus padres fueron Pascual Ortiz de Ayala y Leonor Rubio. En la colección de 1929, Pascual Ortiz Rubio fue el candidato oficial de la PNR y tuvo como contrincante a José, apoyado por los sectores intelectuales que calificaron la elección como fraude y desconocieron los resultados oficiales. En medio de una severa crisis política provocada por dicho desconocimiento y rechazo, Ortiz Rubio asumió el poder. Los hechos más sobresalientes durante su gobernatura fueron la promulgación de la Ley Federal del Trabajo y que reglamentaba también la creación de la Comisión Nacional de Turismo en 1930. Favoreció el reparto de tierras, aprovechó que Calles estuviera ocupado con su poder y repartió cerca de 2 millones de hectáreas que beneficiaron a muchos campesinos y fortaleció las organizaciones campesinas. Tras haber vencido en las elecciones, tomó posesión el 5 de febrero de 1930, pero el mismo día fue víctima de un atentado con proyectiles de bala que lo obligó a dejar el poder en manos de sus colaboradores durante 60 días.
También creó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1895 y la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué renunció Ortiz Rubio? La dinámica propia del Maximato, en el que el presidente Calles, jefe máximo de la Revolución Mexicana, mantenía cuotas importantes de poder y que hizo insostenible la presidencia de Ortiz Rubio, por lo que al cabo de 2 años presentó su renuncia al cargo de 1932. Ortiz Rubio murió de 86 años. Abelardo Rodríguez, un militar político y empresario mexicano, incursionó como militar participando en la Revolución Mexicana bajo el Ejército Constitucionalista y rápidamente ascendió de puesto. Tras el fin de la guerra, incursionó en la política y nació el 12 de mayo de 1889 en Guaymas y falleció el 13 de febrero de 1967 en California, Estados Unidos. Fue gobernador de Sonora en 1943 y 1948 y presidente de México en 1932 a 1934. En materia laboral, durante el gobierno de Rodríguez y en buena medida a lo largo del todo el Maximato, la clase obrera pudo materializar algunos de los preceptos plasmados en la Constitución. Al tiempo que se hizo realizar la Ley Federal del Trabajo y se realizó la organización colectiva, tras la renuncia de Ortiz Rubio, el Congreso eligió como presidente sustituto a Abelardo Rodríguez y durante su gobernatura se desarrollaron las siguientes acciones. Inició la política de estabilización de la moneda, apoyó el desarrollo industrial y económico, mejoramiento en las vías de comunicación, ampliación del periodo presidencial de 4 a 6 años y promulgación de la Ley de Nacionalización y Naturalización. Creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que después se convirtió en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. En su gestión realizó una importante labor educativa, creó la Universidad del Estado y dio impulso a la educación superior. Se retiró del gobierno por problemas de salud y más tarde se convirtió en uno de los empresarios más prósperos de México. No obstante, en 1906 Abelardo migró hacia Estados Unidos y ahí vivió durante 6 años. En 1912, cuando el país se encontraba en plena revolución, regresó a México. Casi de inmediato, el futuro presidente decidió unirse al movimiento armado. Con el paso de los años, Rodríguez continuó ascendiendo en las Fuerzas Armadas hasta que en 1921 se le designó como jefe militar en el estado de Baja California. 2 años después, en 1923, se convirtió en gobernador del mismo estado y fomentó la educación. Entre otras acciones, cabe mencionar que se casó por tercera vez en 1924. El Congreso de la Unión designó a Abelardo Rodríguez, entonces secretario de Guerra y Marino, para que se ocupara el cargo presidencial sustituto constitucional. Abelardo aceptó el cargo y lo ocupó desde el 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Durante su mandato, y a pesar de la crisis económica de este entonces, impulsó diversas leyes e iniciativas que beneficiaban a los trabajadores y al país en general, como el establecimiento del salario mínimo, la creación del Departamento del Trabajo, entre otras. Luego, en 1961, recibió nombramiento de presidente del Consejo Consultivo de Pesca. Algunos años después, en 1967, falleció en Estados Unidos, pero sus restos se trasladaron a su finca ubicada a orillas de Ensenada.